Bien. Ahora vamos a abrir un espacio de debate para el que me acompañan María Teresa Tolosa Pérez. Ella es facultativo especialista de área de psiquiatría en el Complejo Hospitalario de Albacete. Verónica Escrivá Sáez, que es terapeuta ocupacional de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Gerencia de Atención Integrada del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Irene Pérez de Lara Rueda, que es residente de la especialidad de Psicología Clínica en segundo año. Francisco González Alcantur, que es padre de adolescentes. ¿De Cueva? De Cueva. Carlos Salman Sajuán, que es creo que ya te has graduado, ya has graduado en Magisterio, pero bueno, que has vivido estos años de pandemia en la cueva de la universidad. A mí me tocó Cueva, sí. Y Victoria Cano Gil, que es alumna de primero de la Facultad de Medicina de Albacete. Bienvenidos a todos y a todas. ¿Qué reflexión, después de escuchar a Margarita, podíais aportar cada uno de vosotros? A ver, por ejemplo, María Teresa. Bueno, buenas tardes a todos. Fíjate, hay algo que sí que dentro de la reflexión, que estoy completamente de acuerdo, que muchas veces los adultos con los adolescentes creemos que hablamos el mismo idioma, pero no lo hablamos. Es que están hablando, yo muchas veces lo veo en consulta, sobre todo yo hago consulta de adolescentes, sobre todo de urgencias. Ahora mismo no trabajo con ellos, pero por desgracia, después de la pandemia, nuestras urgencias son un 25% de adolescentes, cosa que antes de la pandemia esto era impensable. Y muchas veces te pones con los padres y con el chico, claro, estamos hablando de una consulta muy rápida, a veces muy poco productiva, no tanto como quisiéramos, y dices, es que no están hablando el mismo idioma, están exigiendo una cosa desde el punto de vista del adulto cuando realmente el cerebro está en plena formación, en plena búsqueda de esa identidad, y no podemos llegar al mismo punto en este contexto. Yo creo que después de la pandemia, dentro del confinamiento, el adolescente ha sido el más maltratado, por decirlo de alguna forma, porque cuidamos mucho a los niños, cuidamos mucho. Y sí, que luego, dentro del confinamiento, siempre nos hace gracia la niña esta de peor era morirse, claro, sí, pero nosotros desde la salud mental, yo creo que todos mis compañeros estamos de acuerdo que en esa época, cuando toda la marabunta del COVID y demás, ahí teníamos poco trabajo, porque claro, no nos mandaban a la parte interna, porque al fin y al cabo somos psiquiatras, teníamos lo justo, lo más urgente, y estábamos así como diciendo, si lo gordo va a venir después. Y efectivamente lo gordo ha venido después, pero lo que yo creo que nadie se esperaba era lo gordo que iba a venir en la parte de infanto-juvenil. Total. Porque estamos, claro, conforme empezamos a desconfinar, no están las urgencias, no sé qué. Hoy me han venido 4 menores. Antes, cuando una guardia te venía un menor, era como alarmante. Ahora la media es 4 o 5 menores por guardia. Menores con intentos de suicidio, agitaciones, crisis de ansiedad ya rozando la agitación, con unas ansiedades y una clínica depresiva brutales. Bueno, ya no hablamos de los psicóticos por tóxicos, porque bueno. Entonces, eso antes, en la urgencia del día a día de los psiquiatras, era algo como el día que te venían, era para contarlo en el cambio de guardia, fijaros lo que vino ayer, y ahora ya no lo contamos porque es lo normal. 4 o 5 menores al día en Albacete, en la provincia, que tampoco estamos hablando de un Madrid. Entonces, es cierto que esa parte llama mucho la atención, sobre todo eso, la parte de no saber hablar en el mismo idioma. Y que al final eso, pues, lo que ha creado el confinamiento es una pandemia posterior dentro de la salud mental del adolescente, que no sabemos si la estamos abordando. Y además a mí me llama una cosa mucho la atención, no sé si será también, yo ahora mismo soy mamá de 2 niñas pequeñas, entonces claro, pues dentro de cuando te quedas embarazada hay como mucha formación de que si el embarazo, el posparto, la lactancia, no sé qué. Y yo creo que ya llega un momento que cuando ya están en primaria, como te olvidas de tal, y no sé si hay realmente una formación en sí para padres de adolescentes. No sé, ahora nos comentarán el papá de adolescentes que tenemos, porque yo creo que en esa época de pronto te viene sin ninguna preparación en comparación con lo que nos preparamos cuando vamos a ser mamás por primera vez. Y no sé si eso es una percepción mía, porque obviamente es una percepción solamente, o es una realidad, que de pronto nos topamos con una niña de 9 años que es preadolescente y nos ha pillado desnudos sin saber por dónde cogerla en ningún sitio. Entonces, claro, pues yo creo que estamos ante una pandemia posterior a la del COVID, que tenemos mucho que trabajar. Muy bien.
por alusiones. Por alusiones. El padre de adolescente que nos Ahora, puede... ¿Qué opinión? Lo que estaba diciendo dirías? viene en el capítulo 9, ¿no? del libro que te dan cuando eres papá. En el libro de instrucciones. Sí, en el libro de instrucciones que te dan. Bueno, yo tengo 2 hijos. Tengo una hija con 18 años, que ha terminado hoy con 17, que para 18, que ha terminado hoy la BAU. Y tengo otro que está entrando, tiene 12 años. La niña, o sea, mi hija es muy introvertida, ha sufrido bullying, o sea, ha tenido muchas cosas. Lo que estaba diciendo, la cueva, porque al final yo también le digo la cueva. El problema que hay es que antes tú ibas al colegio, al instituto, llegabas a tu casa, a la generación X, y se había terminado. O sea, se había terminado el cole o el instituto, y se me habían dicho gordito, gordita, 4 ojos, o que me caen mal. Se terminaba en el cole, se terminaba a las 12 o a las 5 de la tarde. Ahora no, ahora eso lo tenemos a las 5, a las 6, a las 7, a la 1 de la mañana. Entonces, es duro, es complicado, o sea, no se aprende. Yo discuto muchas veces con mi mujer porque mi mujer me dice es que no tienes que ser su amigo, tienes que ser amigo y padre. O sea, no imponer las cosas, porque no puedes imponérselas, porque al final creas un conflicto que puede detonar una crisis de ansiedad. Es muy duro ver a tu hija en la cama, sentada, pegándose y sin atenderte. Y tú intentar calmarla. Entonces, sí que es verdad que tenemos que ser amigos. Y si vemos, y estar con ellos también, eso de tocar a la puerta y decir, oye, que te vayas. Pues bueno, yo he subido, porque si los dejamos que se vayan, que se suban para arriba, que se metan dentro de la habitación, que estén con el móvil, que estén con el ordenador, al final los vamos a perder. Es que los estamos perdiendo y vamos a llegar tarde. Y sobre todo, pedir ayuda. Lo mejor que hemos hecho nosotros es pedir ayuda con mi hija. Y vamos, no me considero el mejor padre del mundo, pero sí que es verdad que intento ser amigo de mi hija, sin imponerle las cosas, porque si se las imponemos, vamos a acabar mal, como padre. Muy bien, muy interesante. Siguiendo con el hilo de lo que estábamos diciendo, creo que me habías hecho señas que querías aportar alguna cosa. Dinos. Bueno, si me puede dar una botellita de agua primero. Además, que como he llegado más tarde, le estaba haciendo señales, pero... Ay, gracias. Gracias. Un momento. ¿Pero quieres hablar? No. Sí. Bueno, sí que es verdad que yo no puedo comparar en cuanto a las chicas que venían, bueno, chicas y chicos, ¿no?, que venían antes de la pandemia, porque yo me he incorporado después, pero sí que es verdad que por lo que se comenta, ¿no?, por los estudios realizados, el aumento, ¿no?, de la clínica que ha habido, luego también... ¿Se me escucha? Aunque me ponga así. Sí. Vale. Claro, ha influido también la disminución de relaciones sociales, ¿no?, el estar en casa, encerrados, los chicos a esa edad, ¿no?, que van identificando, van buscando su identidad, ¿no?, en relación con los demás, eso se le ha quitado. También la disminución del rendimiento académico, también eso, o sea, el rendimiento, de la importancia académica, ¿no? Eso también es parte de su autoconcepto, que claro, entre que se le ha eliminado las relaciones sociales, ¿no?, y la importancia del académico, pues van a las redes sociales que se encuentran en aumento de ejercicio físico, dietas, que sea adelgazar, y eso ha hecho, bueno, en mi ámbito ahora, ¿no?, que estoy rotando por trastorno de conducta alimentaria, es que ha habido un aumento bastante importante y en relación en las redes sociales, ¿no?, del ejercicio físico, comer saludable, no procesado, y eso yo creo que, claro, ha tenido mucha influencia. Sí. Adelante. El tema de que hablas, ¿no?, y el del padre, ¿no?, esta parte de que el bullying, ¿no?, sigue, a pesar de que se ha cortado, ¿no?, el tiempo de la escuela, ¿no?, y sigue ahí y venga, ¿no?, porque nos lo han contado también nuestras pacientes, ¿no?, como las redes sociales, ¿no?, como uno también quiere ser aceptado, cómo busca, ¿no?, esa parte de estar delgado para que los demás lo quieran, para estar en el grupo, ¿no? Como dice Irene, en las redes sociales uno que empieza a buscar cosas de adelgazar y tal, y ya empiezan a saltarte todo, y luego
Están las influencers, que antes también estaban, pero era como más específico, ¿no? Estaban las páginas de anorexia y bulimia, o habían de autolesiones, que nos hemos metido, las hemos explorado, pero ahora los trastornos de alimentación como que o la anorexia se ha quedado como detrás de lo saludable, ¿no? Y entonces uno hace ejercicio y parece que es estupendo, ¿no? Que ¿no? Un padre de adolescente dice, oye, quiero hacer ejercicio y tal, se lo dice su hijo y es estupendo, pero claro, ahí entra la parte esta obsesiva, ¿no? La parte de dejar de comer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el otro día, ¿no? Pues, por ejemplo, salí con las pacientes a desayunar fuera, ¿no? Que es uno de los programas que tenemos, y ellas decían, nos abduce el móvil, ¿sabes? Y yo me he metido en TikTok y tal, y he buscado lo que ellas buscan, y te pones a buscar, subes, y de una dices, han pasado 2 horas, y no me he dado ni cuenta. Y luego hay otra parte que es, las influencers salen en bikini, salen enseñando el cuerpo, muchas, y pasan tanto tiempo mirando eso que se creen que la realidad es esa. Esto es. Y por eso quieren alcanzar eso y quieren ser aceptadas, ¿no? Como bien nos han dicho las adolescentes que han traído su testimonio en primera persona, y hacen lo que sea, ¿no? Para evitar el bullying que decías tú y lo que decías tú de la parte esa de pertenencia al grupo. Claro, ahí hay una parte que lo que está sucediendo es precisamente eso. Hay un momento en el que lo que les sucede es que viven muchísimo descontrol, es decir, no puedo controlar nada. Entonces hacen este camino hacia el interior donde dicen, ¿qué es lo que controlo? Mi cuerpo. Entonces, y a su vez, ¿qué sucede? No es como, no soy nada, pero ¿qué es lo que sí soy? Mis huesos. Entonces esto es mucho más profundo todavía, ¿no? No es ya todo esto de las redes, sino cómo se va haciendo este camino hacia ¿qué sí soy? Mis huesos. Por lo tanto, esto es lo único que realmente tengo. Y esto es terrible en este camino del no ser nada, ¿no? De no pertenecer, ¿no? Que es lo mismo que sucede con las autolesiones, que es esta parte del no poder sentir, ¿no? Es como el dolor, el sufrimiento que tengo interno es tan enorme, nadie me acompaña, nadie me ve, que antes de sentir esto, siento esto. Entonces, primero el dolor externo, porque el dolor interno no tengo a nadie que me acompañe para sostenerlo. Entonces esto sí es muy importante, ¿no? El que podamos estar, o por lo menos para mí, el que podamos estar en sostener, en acompañar este dolor, que además se ve, porque se ve, o sea, al adolescente se le ve, y entonces es como, ya te he visto, pues ahí estoy, porque es un poco lo que decías tú como padre. A mí me ha gustado, porque yo te voy a rectificar una pequeña cosita, ¿vale? Y en vez de amigo, porque los padres no somos amigos, somos padres, pero en el momento en el que los padres estamos, ¿vale? Hay una expresión de un psiquiatra muy antiguo inglés, Winnicott, psicoanalista, que decía: madres suficientemente buenas. Ok, yo voy a traducirlo a padres y madres suficientemente buenas. ¿Qué quiere decir? Que estén despiertos, que vean, esto no es ser amigo, esto es estar despierto. Y vosotros como padres, y tú como padre estás despierto. Gracias. Muy bien, interesante. Aprovechando que tenemos aquí 2 jóvenes, hacernos vuestra opinión, vuestra aportación. Bueno, yo estaba pensando, porque tengo como muchos puntos de vista de esta situación, pero el que creo que es importante aquí es el de hijo y el de persona que estaba justo terminando la carrera en ese momento. Yo he tenido la buena o mala suerte de que en el momento en el que empezó la pandemia, mis padres se divorciaron. Y no fue un divorcio sencillo, precisamente. Entonces, todas esas figuras de influencia, del volver a buscar a tus padres, el encerrarte en la habitación, pero en el fondo tener un poco la oreja puesta a ver si llaman a la puerta, eso directamente asumes que ya no va a estar, porque están como demasiado ocupados con su propia historia como para centrarse en la tuya. Entonces, como que te toca madurar un poco antes de la cuenta. Y
Y a mí en ese momento yo estaba trabajando en APANDA, que es la Asociación de Personas Afectadas por el Déficit de Atención, hiperactividad. También soy TDAH, o sea que a mí encerrarme en casa me vino fatal. Es horrible. De hecho, me estoy comportando bastante bien aquí. Y yo en la asociación, al principio, cuando no terminaba de saber ciertas cosas, ciertos temas de burocracia, yo les decía, id despacio conmigo, que soy nuevo en esto de ser mayor. Y es que al final estamos queriendo correr mucho y me ha sido muy reconfortante lo que ha dicho de que la adolescencia puede durar hasta los 27 años. Porque es que... 40. Es que sí, de hecho yo se lo digo a mi padre, digo, papá, tú llevas teniendo 15 desde hace 25. Muy bien. Pero es que esa situación, es verdad, no podemos exigirles correr ni exigirnos correr ahora, porque estamos aprendiendo todavía lo que tenemos que hacer. Y es muy gracioso porque si tú estás atento, mucha gente de nuestra edad está pidiendo ayuda a gritos. Y voy a sacar un tuit que leí, que me hizo mucha gracia, que los adolescentes, cuando tenemos 10, 12 años, cuando empiezas, es el típico de papá y mamá, no me digáis lo que tengo que hacer, y a los 2 años ¿alguien me puede decir, por favor, con pelos y señales, qué tengo que hacer exactamente? Porque es que a donde quiero llegar es que aunque por fuera sea frustrante ese cuidado, pero que se rechaza, se valora. Y el hecho de que estéis, el hecho de que suene la puerta, es suficiente como para saber de que están ahí. Y es súper importante, sobre todo desde el punto de vista de que alguien que no lo ha tenido. También he tenido la grandísima suerte de que yo pertenezco al movimiento Scout y los que son Scouts, los que no sois Scouts no vais a enterar de nada. Pero los que sí lo sois o los que sí tenéis algo de conexión con el mundo Scout, sabréis que las amistades que se generan en los Scouts son como ninguna otra. Y yo en ese momento estaba siendo monitor de chavales de 13, 14 y 15 años que han salido de una pandemia y han salido a comerse el mundo. Y ha sido por el haber encontrado ese sitio. Y ha sido el que, aunque no salieran de casa, nosotros los sábados seguíamos teniendo reuniones y seguíamos teniendo actividad con ellos que les invitaba a removerse la cabeza. Y aunque no se movieran físicamente, por lo menos se movían de aquí. Y luego entra el tema relaciones. Hubo un ejemplo en el que nosotros hicimos una reunión online. Nosotros utilizábamos una plataforma que se llama Discord, que te permite crear servidores y poder entrar y salir. Lo resumíamos como un bar en el que hay mesas. Entonces hay mesas en las que se está hablando de una cosa, mesas en las que se está hablando de otra cosa, y tú entras al bar y a la mesa que quieras te sientas. Y en esa mesa puede haber gente o no. Pues en nuestras reuniones las hacíamos en ese formato. Y nos sorprendió un montón porque nuestras reuniones acababan a las 6:30 y nosotros nos salimos del chat a las 6:30. Y yo me fui porque tenía que hacer una cosa. Cuando volví a las 8:30 de la tarde, los chavales seguían en esa mesa. Pero no era una mesa de salir ellos, era la mesa que teníamos nosotros de los Scouts. Y estaban hablando de sus cosas de los Scouts. No habían ido a un campamento y estaban hablando de las ganas que tenían de ir a un campamento. Y eso es una pasada. Y cuando acabó ese campamento, esos chavales, que era su primer año, no solo en esa rama, sino en los Scouts en general, nos dijeron, es que llevamos siendo amigos toda la vida y no es que seamos más amigos, es que somos amigos mejor. Y es un concepto que a priori puede no ser muy comprensible, pero ese tipo de relación
que se genera en un movimiento como ese, que precisamente incita a que salgas, a que crees movimiento desde fuera, a que te muevas, genera personas y genera chavales que a la hora de la verdad son capaces de hacer, que luego lo llevas todo a tu ámbito, a tu entorno, y ese hacer se nota. Entonces, ya esto a título personal, si tenéis niños y los queréis apuntar a los scouts, igual interesa. Pero vosotros como figura paterna, o si tenéis o si conocéis a gente, es importante que estéis. Y no sé si me dejo algo en el tintero, pero... Muy interesante, Sí. ¿verdad? Muy interesante. Muy Muy interesante. bien, ¿Quieres sí. añadir algo más? Sí, vale. Pues yo tuve la suerte de tener un confinamiento más o menos bueno, ya que bueno, yo tuve a mis padres que me apoyaron, mi hermana, pero sí que me di cuenta que aumentaron mucho las relaciones, como se ha mencionado, a través de las redes sociales y también creo que aumentaron bastante las horas que pasaban los adolescentes con las tablets, con los móviles o con los ordenadores. Yo desde que empezó el confinamiento, yo tuve la suerte de tener mis clases. Yo tenía clases de 8 a 2 por la plataforma Teams. Y me acuerdo que eso no lo valorábamos, pero viéndolo con perspectiva ahora, yo creo que fue muy bueno que pudiésemos, esas horas que pasábamos con nuestros profesores, con nuestros compañeros, yo creo que fueron muy bonitas y bueno, y no es lo mismo dar las clases online que darlas de la forma típica. Pero bueno, ese rato que pasabas con tus profesores, esas relaciones que se establecieron con tus compañeros, con tus profesores, pues yo creo que fueron muy gratas y bueno, y yo tengo un buen recuerdo, aunque no me gusta nada dar clases online, pero yo tengo un buen recuerdo de esa etapa. Y bueno, y yo creo que los adolescentes pudieron llevar este confinamiento de la mejor manera posible gracias a plataformas como Discord, plataformas de videollamadas, ya que se conectaban con sus amigos, con sus compañeros. Yo lo he visto sobre todo en mi hermana tiene 13 años, y ella pues cogía y se conectaba con sus compañeros, con sus amigos, y jugaban pues a un videojuego, charlaban y tal. Y yo creo que eso hizo que llevaran el confinamiento de una mejor manera y que no se encerraran en ellos mismos. Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Y ya, como el tiempo se nos echa encima, me gustaría que cada uno dijera una frase como un punto final de reflexión. ¿Qué se os ocurriría decir como síntesis de esta mesa de debate? ¿Qué diríais? Fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención lo que habéis dicho de la cueva y del estar, aunque la respuesta del adolescente sea vete o déjame en paz y demás, el estar, el ser constante, el ser, tanto, yo lo utilizo también muchas veces con los pacientes, cuando me llegan pues trastornos de personalidad, cosas muy bueno, yo estoy aquí machacando, porque al final en algún momento abrirá el fuego de decir, oye, ¿qué es lo que tenía que hacer? Como decía
no recuerdo tu nombre, como decía él, en algún momento dime lo que tengo que hacer, y a lo mejor se lo has dicho 7 veces, pero en esas 7 veces ha sido un frontón, y hoy tenemos los oídos receptivos. Entonces yo creo que hay que ser constantes, que a veces es bastante desesperante, pero hay que ser constantes en el manejo de esta etapa tan complicada. Muy bien, gracias, María. Bueno, para mí lo he dicho al final, ¿no? Para mí, se lo digo también a mis chavales, ¿no? Cuando estoy en consulta, ¿no? Y es como, lo tuyo también vale, ¿no? Y para mí esto es básico, lo tuyo también vale. Insiste, lo tuyo también vale. ¿Tú qué? Yo estoy así con las redes sociales, me he quedado ahí pillada. Entonces yo sí que diría que las redes sociales nos han traído muchas cosas buenas, pero también muchas malas. Y entonces, pues eso, que hagamos un uso razonable y bueno de las redes sociales, ¿no? Porque, como bien has dicho antes, nos permite estar en el grupo, nos permite comunicarnos, pero como también ha dicho él, podemos machacar al otro. Entonces, un buen uso de las redes sociales. Muy bien. Paco. Me Una quedo frase. la corrección. Estar atentos. Estar atentos. Estar atentos. La vida que llevamos nosotros como padres, nos vamos a trabajar por la mañana o venimos tarde, llegamos tarde, comemos, volvemos al trabajo y no tenemos atención, o sea, no prestamos atención a nuestros hijos. Si les prestamos un poquito de atención, cualquier cambio lo vamos a notar. Entonces yo me quedo con eso. Muy bien. Una frase, el que queráis de vosotros. Pues yo me quedaría con la frase de que si algún adolescente o algún joven nos está viendo y tiene algún problema, tiene ansiedad, no se encuentra bien consigo mismo, que pida ayuda. Que es fundamental y que por eso no es una peor persona ni tiene una enfermedad ni nada, no, es una persona sabia y que ha sabido pedir ayuda cuando lo ha necesitado. Entonces, eso es fundamental, pedir ayuda. Muy bien. Yo me quedo con que es importante moverse y aunque no tengas esa atención, siempre la puedes encontrar donde puedas, pero tienes que moverte para poder tener eso. Muy bien. Yo me quedo con la importancia del estar, ¿no? Lo que había comentado Paco, del el saber, ¿no? Y también Carlos, ¿no? De saber, a lo mejor dan la puerta, ¿no? Como estoy aquí, no te voy a molestar, pero saber que me tienes aquí, ¿no? La importancia del estar. Muy bien, fíjate, pues yo la frase que tenía preparada es tomando unas palabras prestadas de Jorge Bucay que decía: no soy responsable de las emociones que siento, pero sí soy responsable de lo que hago con esas emociones. O sea, el pedir ayuda, el estar ahí, el tener el entorno, la parte social. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí la mesa de debate.